estaremos haciendo hoy un recorrido por el contexto histórico, político, social y económico del país centroamericano de Nicaragua. Esta exposición la presentamos para el curso de Sistemas y Regímenes Políticos Latinoamericanos, liderado por la tutora Kisay Tres Palacios. Bueno, la historia de Nicaragua tiene cierta semejanza tanto a los países de Centroamérica como a algunos países también de Suramérica, en donde las luchas, las diferencias sociales no han llegado a consensos que permitan o que propendan por el desarrollo económico y político del país, y ha vivido en muchos años de inestabilidad política. Para entrar en contexto, los primeros datos de asentamientos en este territorio de Nicaragua datan de hace unos 8.000 años, pues se encontraron huellas de esa era en las riberas del lago de Managua. Este territorio en su parte occidental perteneció a la región conocida como Mesoamérica, habitada por pueblos de origen maya y otomangue, quienes poblaron ese territorio desde la caída del imperio de Teotihuacán, y la zona central y occidental del país fue poblada por los pueblos de Mayangmas, Matagalpas, Ulguas, Misquitos, entre otros. El primer europeo pues, que aparece en la escena de este territorio es Cristóbal Colón, quien desembarca por el Cabo de Gracias a Dios, y para la época de 1502, en su cuarto viaje a América, Cristóbal Colón pues desembarca en territorio nicaragüense. Sin embargo, no es sino por la expedición de Gil González Dávila quien llega a este territorio, y podríamos decir que es quien hace como la conquista del territorio luego de tener algunas luchas, sobre todo con el rey otomangue Diriangén, a quien derrota en 1523, y de esa manera se anexan algunos territorios a la franja del Pacífico en la gobernación de Castilla de Oro. Hay que decir que este era un periodo inicialmente dominado por el Imperio Español. En 1524, Francisco Hernández de Córdoba, a quien se le atribuye como tal la fundación de Nicaragua, fue enviado por Pedrarias Dávila, y es Hernández de Córdoba quien funda las dos primeras ciudades en Nicaragua, las ciudades de León y la ciudad de Granada, nombres netamente españoles. Córdoba termina siendo luego decapitado por quien lo envió, que era Pedrarias Dávila, por tener algunas sospechas de traición. En 1527 los territorios conquistados pasaron a formar parte de la provincia de Nicaragua bajo el mando de Dávila, quien impone un régimen de abusos, de maltratos, de extraccionismo también frente al pueblo nicaragüense, y este periodo de abusos pues tiende a mermar con las bajas altas en vidas de los indígenas, que no resistían, no tenían inmunidad frente a las pestes, a las gripes traídas por los españoles, y estos no tenían mecanismos de inmunidad para defenderse. Nicaragua en 1554 se expande con la anexión de unos territorios a la gobernación de Veragua y Nicoya. Sería parte en su momento de la Capitanía General de Guatemala. Podríamos decir que en este periodo se hace como ese primer intento de unir las ciudades o los territorios de Centroamérica, países como El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, se reúnen en la Capitanía General de Guatemala, la cual estaba bajo el virreinato de España, un periodo muy importante porque ahí se plantea por primera vez la unificación de estos territorios. Nicaragua no fue la excepción en temas de mestizaje. Al igual que todas estas zonas, todos estos territorios, se dio esa unión entre los españoles, los negros también, que en su momento, para la época del siglo XVII, con la llegada de esclavos traídos por los británicos, se da ese mestizaje entre indígenas, negros, y por supuesto que los españoles para esa época del siglo XVII, en la misma época en donde la posición geográfica de Nicaragua sirve para que se dé un sistema de encomiendas en el país como motor del desarrollo económico, y esa posibilidad que había de transportar
entre el Pacífico y el Atlántico, ese sistema de transporte lacustre también o de lagos que se dio. Recordemos que en Nicaragua hacen presencia sin número de lagos, pero sobre todo lo más importante es el lago de Nicaragua y el lago de Managua. Los británicos colonizan la costa nicaragüense y parte de la costa hondureña del Pacífico, nombrada como Nación Misquita en 1812, y se unifican los territorios de Nicaragua y Costa Rica para conformar una sola provincia. Esta situación ocurre durante una época muy importante, no solamente para esta región, sino para el mundo, que tiene que ver con las guerras napoleónicas que invaden España. Y esta situación de coyuntura sirve para que algunos territorios vayan generando o dando esos primeros gritos de independencia que se fueron multiplicando por toda Centroamérica y Suramérica. Hay que decir que entre el periodo de 1810 hasta 1825, un total de 17 países de esta región declararon o por lo menos dieron sus primeros indicios de independencia del Imperio Español, y si incluimos Brasil, también del Imperio Portugués. Las provincias de Centroamérica se anexan al naciente Imperio Mexicano, el cual cae para 1823, un imperio muy corto en el tiempo, y nuevamente las provincias se tienden a agrupar para el nacimiento de las Provincias Unidas del Centro de América, y un año más tarde se convierten en la República Federal de Centroamérica, cambiando entonces Nicaragua el estatus de provincia al estatus de nación de Nicaragua. En este periodo se da el enfrentamiento entre conservadores y liberales. Por un lado, la iglesia, la oligarquía que conformaban a los conservadores, y por el otro lado estaban los liberales representados por Francisco Morazán. Francisco Morazán, que fue un hondureño, se convirtió en el rostro de la necesidad de unificación de los países de Centroamérica, pero luego termina siendo fusilado. En ese periodo se genera una guerra civil en donde Morazán asciende al poder y luego es derrocado. La inestabilidad que se crea permite que los estados de Centroamérica fuesen declarando su independencia uno a uno, siendo Nicaragua el primero en hacerlo en el año 1838. Sin embargo, esta independencia como tal a Nicaragua no le significó un periodo nuevo, sino que se siguió en esa rivalidad entre liberales y conservadores, definiendo unos bastiones conocidos como el territorio de Granada y de León. En este caso específicamente el territorio de Granada sirvió como bastión para los conservadores y León sirvió como bastión para los liberales. En esa época había una diferencia muy marcada y por ello se toma la decisión de tomar como punto de referencia al territorio de Managua, y es elegido como capital, pues en ese sentido de no entrar en choques y rivalidades escogiendo al estado de Granada o de León, sino que se opta por un punto diferente, un punto central que sería la capital designada, la capital Managua. En 1838 y 1853, Fruto Chamorro impone una nueva constitución que le pone fin al periodo directorio y da inicio al periodo presidencial. Recordemos que el periodo conocido como el directorio se elegía un supremo director, y llega Fruto Chamorro en este periodo de 1838-1853 e implanta ya los primeros periodos presidencialistas. Entre 1858 y 1893 se da la primera república conservadora en el periodo que demora 35 años. Este periodo genera cierta estabilidad en el territorio, pero para 1909 se presenta la Revolución Liberal liderada por Zelaya, que fue una revolución muy importante que definió muchas cosas. Zelaya fue considerado por algunos como el constructor o quien estableció la Nicaragua de la actualidad, y por otros también, por sus detractores, como un dictador progresista. Se implementan sistemas de ferrocarriles, se desarrolla el transporte marítimo, se implementan normas frente al poder de la iglesia y se da el laicismo en la educación, es decir,
el tema religioso es como desterrado un poco del quehacer educacional y se da ya como se establece como un estado laico en Nicaragua desde el punto de vista educacional. También en esta época se da un intento por la unificación centroamericana con la efímera República Mayor de Centroamérica junto a El Salvador y junto a Honduras. Sin embargo, las relaciones tensas de Zelaya con los Estados Unidos provocaron su salida mediante lo que se conoció como la nota Knox. Knox, que era el apellido del secretario de Estado de los Estados Unidos, quien le envía una nota a Zelaya prácticamente diciéndole, aconsejándole que abandonase el país. Hay que recordar que Zelaya siempre fue un tipo que defendió la soberanía del país y no permitía que los Estados Unidos impusiera su ley en este país. Estados Unidos venía con una política en donde le ofrecía a estos países empréstitos de dineros, y esto que condicionaba a los países a someterse a unas políticas norteamericanas en donde se apoderaban de todo lo que generara lucro en los países, de la banca, del sistema de los ferrocarriles. Y Zelaya, que era un defensor de su soberanía, pues entró en choque con los estadounidenses y termina siendo expulsado del país y luego termina siendo asesinado. Vendría un nuevo lapso de inestabilidad y vienen nuevamente diversos periodos de conservadores en el poder influenciados por los Estados Unidos, y en 1926 se da un golpe de Estado liderado por Emiliano Chamorro. Esto conlleva a la guerra constitucionalista de Nicaragua. Los conservadores apoyados por los Estados Unidos y los liberales liderados por Augusto César Sandino, líder de la resistencia nicaragüense, quienes en 1933 provocan la salida de los norteamericanos. Sin embargo, luego de este periodo, Sandino termina siendo ejecutado, termina siendo traicionado, y nuevamente los norteamericanos ascienden al poder en nombre de Anastasio Somoza, quien, apoyado por los Estados Unidos, nuevamente entran a liderar los destinos del país mediante el Partido Liberal Nacionalista, dando inicio a la era o la dinastía Somoza, que demoró un ciclo bastante importante en este periodo de los Somoza, que se impuso prácticamente una designación del poder de una manera de dinastía. Entonces, finalizando este tema con la dinastía Somoza, le doy paso a la compañera Yulis Villa para seguir en este recorrido para conocer el historial del sistema o régimen político de Nicaragua. La República de Nicaragua se autodefine como un Estado democrático que es representativo y además de esto participativo, por lo que dentro de sus órganos gubernamentales mantiene 4 grandes poderes. El primer poder es el poder ejecutivo, quien está integrado o hace parte y está en cabeza del presidente de la República, en este caso Daniel Ortega, quien es presidente por el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, y